eh, profundamente simbólico, que es la tumba. Y yo les decía que es interesante que Aldo Rossi, refiriéndose a esta frase, diga que la tumba o el túmulo sea la arquitectura más intensa y más pura, porque de alguna forma esto destruye aquella definición de arquitectura en la que em, yo recuerdo siempre hablando de las artes aplicadas y la arquitectura, viéndose desde el punto de vista de las artes aplicadas. Siempre nos decían que la arquitectura tiene que funcionar, o sea, tiene que estar ligada a una función. Pero cuando Aldo Rossi nos dice que la arquitectura más intensa y más pura es la tumba para un cadáver, es un poco extraño porque es el habitáculo de alguien que ya no necesita nada, pues. Y entonces se comienza a poner en duda realmente el papel de la función. Ahí es interesante porque Aldo Rossi fue muy crítico del funcionalismo y él habla e incluso le bautiza con un término eh, que critica mucho al funcionalismo, ¿no? Dice algo así como el funcionalismo inútil o como en otros momentos también le denomina el funcionalismo inocente, ¿no? Porque él estaba claro de que si bien la arquitectura tiene una función, no es totalmente determinante como algunos arquitectos de la época que nosotros vamos a ver entendían en el que se ponía la función por sobre todas las cosas. Y esto creo que es un buen ejemplo de ello. La arquitectura, una tumba, entendiéndose como el, la arquitectura más pura e intensa, en palabras de Rossi, es justamente una arquitectura que no funciona, porque obviamente un muerto no necesita que el espacio funcione. Más bien, la arquitectura tiene poder en función de su papel simbólico para quienes ya no están, para las otras personas. ¿Sí? Y entonces agarra una cuestión que tiene que ver con el significado. Y ahí es donde yo quiero continuar la charla, porque la siguiente diapositiva es esta de acá, que es un grabado del siglo XVIII que le pertenece a un libro de un cura, ¿no? El abate Laugier, que es teórico de la arquitectura y trata de explicar en el texto cuál es el origen de la arquitectura. Y entonces quiero centrarme y quiero enfocarme ahorita en esa discusión. ¿Dónde se origina la arquitectura? ¿Por qué se origina la arquitectura como, como ciencia, como disciplina? Y tiene que ver un poco con la pregunta que nos hacíamos. ¿Por qué un estudiante de arquitectura tiene que conocer de teoría, historia y crítica de la arquitectura? La, prim- la primera razón es para explicar qué es lo que ustedes van a hacer. Y viene la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué es la arquitectura? Para qué estudio arquitectura? ¿Qué quiero hacer con la arquitectura? Y bueno, eh, la respuesta o las posibles respuestas bien podrían tener como punto iniciático de la discusión cuál es el origen de la arquitectura en sí misma. Esa misma pregunta que les hago a ustedes y la que podríamos posiblemente tener una larguísima discusión, es la que se está haciendo o la que se hicieron muchos teóricos de la arquitectura y muchos arquitectos en la antigüedad. ¿Cómo se originó la arquitectura? Eh, Pueden encontrar
y se pueden encontrar textos referente a ese interés que tenían los arquitectos. En Roma, por ejemplo, en el Imperio Romano ya se preguntaban, el mismo Vitruvio se preguntaba cuál es el origen de la arquitectura. Los griegos se preguntaban cuál es el origen de la arquitectura. Y naturalmente, en la Ilustración, en el siglo XVII, siglo XVIII, al que le pertenece este texto, también se preguntaban cuál es el origen de la arquitectura. Y entonces hay toma importancia un filósofo de apellido Rousseau, se escribe Rousseau, ¿sí? Rousseau habla de un personaje al que él denominó el noble salvaje. Eso aparece en la filosofía. El noble salvaje tiene una condición animalesca, es decir, es un ser humano que todavía no es el ser humano moderno. Y Rousseau dice que este noble salvaje, eh, en su condición primitiva, lo que hace es básicamente vagar. Es un nómada que se alimenta de la recolección, posiblemente de la caza, de la pesca. Y claro, en su condición de nómada va asentándose por ciertos lugares. Es decir, tiene una dinámica muy parecida a los animales gregarios, ¿no? Los lobos, las manadas, cosas así. Y entonces lo que dice Rousseau es que ¿dónde radica el momento del cambio entre el noble salvaje y el hombre? Fíjense ustedes que es interesante la definición del noble salvaje, porque Rousseau le da eh, cierta caracterización positiva cuando le nombra el noble, ¿no? Porque le perdona todo. Es decir, es un ser sin Dios, sin creencia, eh, cuyo espíritu todavía como ser humano no se ha construido. Dice Rousseau que una de las características para pasar del estadio de noble salvaje a un ser humano tiene que ver con la invención de la arquitectura, básicamente con la necesidad de establecimiento, el dejar la condición de nómada. Y entonces ahí comienza a surgir un mito, que es el famoso mito de la cabaña primitiva, ¿sí? El origen de la arquitectura según la filosofía racionalista del siglo XVII y XVIII. ¿Cómo es la cabaña primitiva? Y fíjense ustedes, en este grabado, de alguna forma se explica, o Laugier trata de explicar cómo se originó la arquitectura según ese mito. Y ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? En esta imagen del grabado aparecen unos árboles que no han dejado de ser árboles, naturalmente, porque están los troncos. Y ustedes pueden ver que los árboles continúan con follaje, ¿no? Pero han sido cortados los árboles, las ramas, y esas mismas ramas construyen una suerte de tímpano, ¿no? Una crujía, una cubierta triangular, que asemeja muchísimo a la arquitectura típica grecorromana, ¿no? Aquella que ustedes habrán visto ya en sus clases de fundamento y que históricamente uno puede ver en los templos griegos y templos romanos, ¿no? Esas cubiertas con el tímpano triangular y las columnas que asientan sobre el suelo. Fíjense que parece haber es decir, quedaba como que esa idea de que la arquitectura originaria siempre fue así. Pero lo que es más interesante en nuestro caso, porque esa de ahí atrás es la cabaña primitiva, según Laugier, pero fíjense cuál es el fenómeno de creación.
de la cabaña primitiva. A pesar de que estamos en una época racionalista, es decir, en donde la razón se supone se tiene que imponer, aparecen unos personajes ahí. El personaje de la izquierda, que parece un niñito obeso, desnudo, es un querubín, es un ángel, ¿sí? A los ángeles en la mitología se les atribuye, bueno, en alguna sección de la mitología, se les atribuía el papel de ser los elementos de inspiración. O sea, eran ellos quienes llevaban la inspiración artística. Entonces, descendía un angelito y te inspiraba a hacer tu arte. Eso tiene un poco que ver con una visión teológica, ¿no? Es decir, los dones que Dios te da. Y obviamente el ser el arquitecto o ser un arquitecto en esa época se consideraba un don divino. No todos estaban preparados para hacer arquitectura, como tampoco pintura, escultura, poesía o música. Los artistas en general necesitaban de esos dones divinos para poder actuar. Y la arquitectura obviamente es una disciplina similar a esa. Y entonces está este querubín que em, está recibiendo las órdenes de esta dama, esta mujer, que es la arquitectura, ¿sí? Esa mujer vestida como una diosa, porque tiene una túnica, fíjense ustedes, se mitifica a la arquitectura, ¿no? Se le ve en una condición metafísica. Está ahí y la arquitectura le está diciendo al querubín, le está dando la orden de inspirar al arquitecto. Hasta ahí todo bien. No, no es más que un mito y el mito se transmite como un cuento. Lo que quiero hacer y en donde quiero que ustedes eh, pongan especial atención, tiene que ver en eh, qué, qué es la arquitectura, porque en este dibujo se puede ver claramente la arquitectura. Si ustedes pueden ver en su mano izquierda, ¿sí? Lleva un compás y una escuadra. Los símbolos de la técnica arquitectónica, ¿sí? Y no es casual que esté en la mano, ¿no? Es decir, la mano izquierda soporta la técnica y la mano derecha manda, ¿sí? Ordena. Entonces, eh, las manos de la arquitectura, o los brazos y las manos de la arquitectura, tienen una condición operativa, ¿sí? El arquitecto opera con sus manos. Entonces, todas las técnicas, la geometría, la matemática, el dibujo, todo lo que requiere de los instrumentos es básicamente un trabajo manual. Naturalmente es imprescindible para un arquitecto. Pero lo que es más interesante todavía es el hecho de que la señora, la diosa arquitectura, descansa sobre esas aparentes ruinas, que no son ruinas, son los órdenes canónicos, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver claramente aquí un capitel jónico, ¿sí le ven? Con, con, con el detalle típico, ¿no es cierto?, de la voluta jónica. Pueden ver acá también un friso o parte de un friso, las molduras típicas de soporte. Acá pueden ver unos triglifos, en fin. En el siglo XVII, de la misma forma que tradicionalmente se venía haciendo desde el siglo XIII, la arquitectura
comenzó a estructurarse como conocimiento científico. Y el conocimiento científico de la arquitectura tiene que ver con el aprendizaje de los órdenes, la normativa y el canon estético. Eso es lo que nosotros conocemos como la teoría de la arquitectura. El origen de la teoría arquitectónica tiene que ver con el aprendizaje de ese conocimiento. Y entonces lo que nos está diciendo Laugier es que si bien la arquitectura tiene un componente operativo, científico, técnico, instrumental en sus manos, descansa toda ella, se asienta, se cimienta sobre la teoría arquitectónica. Ya sabían los filósofos y los pensadores de la antigüedad que en el caso de nuestra profesión, lo que importaba, lo que soportaba y lo que cimentaba nuestra profesión es la teoría arquitectónica o las teorías arquitectónicas. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes la poderosa imagen y cómo se recarga la composición del grabado, ¿no? Sí, todo el peso de la arquitectura que se ve tan liviana y atrás con esos troncos, con esas ramitas y con la ligereza que puede llegar a tener el querubín, porque el querubín también tiene alas, ¿no? Vuela y todo el peso, la sustancia, el fundamento de la arquitectura ocupa toda la parte baja, o sea, es pesada, la misma figura de la propia arquitectura tiene un peso. Y eso quiere decir que para ellos, y mi reflexión irá hacia allá, porque yo creo que debe ser así también ahora. Para ellos, en ese instante, como ahora, según lo que yo creo, la arquitectura todavía debe ser concebida de esta manera, asentada y cimentada sobre la teoría o las teorías, entre ellas la historia. ¿Ok? De esta misma forma podemos ir viendo una, una imagen que de pronto eh, puede complementar o incluso, si ustedes quisieran, podría ser una explicación un tanto contradictoria a la anterior. Este es un grabado que le pertenece a el arquitecto, al famoso arquitecto y teórico Quatremere de Quincy, que hace una traducción de los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio, ¿sí? No sé si ustedes saben eso, pero el primer texto teórico de la arquitectura que se conoce es justamente el libro de Vitruvio. Vitruvio no era un arquitecto, o bueno, era también un arquitecto, ¿sí? Pero sobre todo era un militar, un ingeniero militar, a las órdenes del Imperio Romano. Eh, no voy a alargarme mucho en esto porque esto es conocimiento de la historia universal que ustedes deberían saber, porque ustedes en el colegio estudiaron al imperio. Pero eh, no es extraño para ustedes cuando les diga que el imperio romano tenía una sola ambición, que era extenderse lo máximo posible. El imperio romano era extensivo, ¿sí? Trataba de conquistar mucho territorio. Y entonces se metió en una cantidad de guerras y de procesos de, de imperialismo territorial durante siglos y siglos, ¿no? Y entonces, como ya los romanos tenían muy claro, porque desde el punto de vista de la estrategia militar fueron brillantes, por eso llegaron a ser tan poderosos, ellos se inventan una filosofía y una teoría de conquista, a la que ellos le van a llamar la civilización, ¿sí? El proceso
de conquista que utilizaba Roma era la civilización. Y ya quiero hacer una reflexión. Civilización, es decir, un ser civilizado. La palabra eh, se deriva de otra palabra que se llama, que es civitas, ¿sí? Civita significa ciudad. Y entonces ser civilizado es ser un habitante de la ciudad. Entonces, fíjense ustedes, aparece ciudad como un concepto, ¿no? Que es muy potente porque el ejercicio civilizador de los romanos es llevar la ciudad a los territorios conquistados. Es hacer ciudad. Y la ciudad, naturalmente, se hace con infraestructura y con arquitecturas. Y entonces, en este proceso de eh, civilización, el objetivo con los seres conquistados es que se conviertan en ciudadanos, es decir, en habitantes de la ciudad. Entonces, si ustedes entienden este ejercicio de territorialización cultural que los romanos querían imponer, era vital, si es que la idea era ampliar tanto y extenderse tanto en el territorio, prácticamente Europa, África y Medio Oriente, lo que necesitaban los romanos era construir normativa para poder organizar todo ese proceso civilizador. Y le encargaron a Vitruvio, este ingeniero militar, arquitecto también, la redacción de estos textos civilizadores, una suerte de manual normativo de la civilización, cómo hacer ciudad, cómo hacer. Y claro, hay el libro se divide en varias partes y una de las partes le corresponde a la arquitectura. Ahora, ustedes tienen que también recordar que los grandes personajes de la Roma antigua tendían a la filosofía, es decir, los grandes militares, los grandes emperadores eran también pensadores y filósofos. Por eso encontramos filosofía básica romana en emperadores como los mismos Césares o Marco Aurelio, por ejemplo. Marco Aurelio, que es uno de los emperadores y regentes de Roma que mejor escribía. Bueno, Vitruvio también era un pensador y estaba muy bien formado, era un tipo muy inteligente y decidió aceptar el encargo del emperador y escribir estos manuales de civilización. Y dentro de los manuales, como les decía, aparece una sección que son los 10 libros de la arquitectura. Y lo que hace Vitruvio es, aunque suene un poco repetitivo, empezar por el inicio. E inicia su relato definiendo el origen de la arquitectura. Yo les decía que esta curiosidad, que esta pregunta de qué es la arquitectura en tiempos antiguos tiene su respuesta en este mito imaginario de cómo se originó la arquitectura. Y aquí en este grabado de Quatremere de Quinci, ustedes pueden ver cómo se describe el origen de la arquitectura para Vitruvio. Y bueno, les voy a ir describiendo un poquito la imagen para que ustedes entiendan, ¿sí? Ustedes notarán que el contexto general de la imagen es un bosque, una jungla, una selva, ¿sí? Un entorno natural salvaje, por así decirlo, ¿sí? Y entonces, dentro de este entorno natural salvaje, hay que hacer caso a dos cuestiones, ¿sí? Hay un primer plano que se ubica en esta zona de aquí y hay un segundo plano, un fondo.
No, más bien, digamos, el fondo es la naturaleza. El segundo plano, y al que me quiero referir primero, es lo que ustedes pueden ver aquí, en esta. Sí, 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 pueden ver mi flecha. ¿Sí o no? Sí, aquí. Sí se ve. Ya, aquí en este fondo, ustedes pueden ver que hay un grupo de personas. Y junto con esas personas hay unos ciervos que parecen salir del bosque. Y si ustedes ven, están en movimiento, están caminando o están corriendo quizás. Esos personajes del fondo de la imagen o del segundo plano de la imagen representan a lo que Rousseau llamaría el noble salvaje. Es la gente nómada, es el ser humano en una condición animalesca, ¿sí? Por eso es que en el grabado aparecen en conjunto un ciervo o los ciervos junto con estos hombres que huyen, están en la misma categoría. Son igual de animales los dos, animales primitivos, incapaces de defenderse y destinados a migrar y caminar y correr y huir en el mundo. ¿Sí? Ese es el personaje, el ser humano primitivo. En cambio, y ahora me voy a hacer referencia a la primera imagen, estos otros seres humanos que están aquí, fíjense ustedes, ya no huyen, están estáticos. E incluso miren ustedes, hay unos personajes que están como esta mujer, está sentada en el árbol amamantando a un niño, ¿no? Por acá tenemos otra madre que amamanta, que coge en brazos a otro niño. Acá lo mismo, hay unas mujeres sentadas. Hay unos hombres que ya tienen unas pieles colgadas, ¿sí? Y a diferencia de los hombres que están en el fondo, estos seres que casualmente están reunidos alrededor de un fuego, ¿sí? Parecen estar socializando, ¿sí? Están en una cuestión social. Es obvio, están conversando, unos traen leña, las otras, hay unas mujeres que se sientan, hay un hombre que pone más leña al fuego, el humo como símbolo. Esto de aquí, además, fíjense, es interesante porque estos personajes prenden su fuego y se reúnen en un aparente claro, en un espacio libre de naturaleza. Y entonces aquí viene lo simbólico de la definición. Esto es lo que Vitruvio considera es el origen de la arquitectura. Para Vitruvio la arquitectura no está en el objeto mismo, a diferencia de lo que pretendían explicar los racionalistas con el mito de la cabaña primitiva. Aquí no hay arquitectura, es una paradoja, ¿no? La, para Vitruvio el origen de la arquitectura radica en la ausencia de la arquitectura. Y aquí viene una cuestión que de pronto como concepto es más interesante. Para Vitruvio, la arquitectura nace en el ejercicio habitativo del espacio, en el hábitat, esa palabra que en las últimas épocas ha sido tan abusada y vilipendiada, ¿no? Habitar. El ejercicio de habitar tiene que ver con el ejercicio social. En la gente reunida para conversar. Ahí dice que está el origen de la arquitectura porque ahí mismo radica el origen de la civilización para los romanos.
Los romanos son fuertes porque estaban conscientes de que se tenía que potenciar la característica humana de asentarse en un lugar, habitarlo y reunir a la gente en ese espacio. Eso es la ciudad. La ciudad tiende a la densidad. Y entonces, claro, esa es la razón por la que la base o el elemento más primario de la arquitectura tiene el mismo nombre que el fuego, hogar, ¿sí? Hogar es una hoguera, es un fuego, es una fogata. Y esa misma palabra define la unidad mínima de espacio arquitectónico, la vivienda, la casa. Pero no es solamente una casa, porque un hogar implica el ejercicio social. No llamamos hogar solamente al espacio arquitectónico. Para que haya hogar, se necesita que la gente habite en ese espacio arquitectónico. Es el ejercicio habitativo. Y entonces, fíjense ustedes, hemos visto las, eh, las dos posibilidades explicativas de la antigüedad con respecto a nuestra profesión. Pero no solamente hemos visto una explicación, sino también vemos el valor de esa explicación sobre la teoría, porque todo de lo que estamos hablando finalmente es teoría de la arquitectura. Bueno, quiero seguir con otras imágenes porque no quiero demorarme mucho. Esto de aquí es el frontispicio de los 4 libros de la arquitectura de Andrea Palladio, otro referente que ustedes seguramente ya lo habrán escuchado en sus clases de fundamentación. Palladio, el gran arquitecto del, del final del renacentismo, ¿sí? Escribe sus 4 libros de la arquitectura y pretende también hacer una explicación de la teoría de la arquitectura. Y entonces, de la misma forma que lo hizo Vitruvio y que lo hicieron muchos autores desde Vitruvio, Palladio trata de explicar qué es lo importante en la arquitectura. Entonces, hace algunos ejercicios con respecto a las funciones, a la estética, al uso del canon, en fin. Pero quiero referirme solamente a la imagen, porque esta es la imagen eh, de inicio del libro y de alguna forma explica las mismas cosas que hemos venido hablando en las imágenes anteriores. Esto un poco nos está tratando de simbolizar el ejercicio de la arquitectura. Y fíjense, eh, básicamente tenemos un típico elemento arquitectónico que es un ensayo teórico de la propia arquitectura. Entonces tenemos unas columnas que, como ustedes saben, son los elementos de sostén, ¿sí? Es lo que sostiene a los edificios. Y fíjense ustedes, en la parte de las columnas aparecen estos personajes, estas mujeres, que justamente nos muestran cuáles son las bases que sostienen el edificio. Y otra vez aparece las técnicas, los instrumentos. Acá una mujer que sostiene la escuadra y el graduador de ángulos, ¿no? Mientras acá la otra mujer sostiene el compás y, y el instrumento de medición, ¿no? La, la, la que sería la regla en este caso. Y otra vez nos está diciendo que para Palladio, las columnas que sostienen la arquitectura son las técnicas, los fundamentos. Pero lo que es interesante es lo que están sosteniendo, porque
arriba, en el sostén y en la parte superior, en lo más alto de esta definición de arquitectura, aparece la teoría de la arquitectura. Si le ven, la que reina, y aquí dice, ¿no? Regina Virtus. La verdad que reina es la teoría. Otra vez la teoría. Esta vez ya no sostiene. Esta vez es lo que sostiene, es la verdad. Y entonces comienza a tener un papel preponderante en todas las definiciones en la antigüedad. Por acá es un poco igual, ¿no es cierto? Este es el grabado que precede a, al libro de León Battista Piranesi, que hace referencia a la magnificencia de la arquitectura romana. Sí, Piranesi, que era un grabador y arquitecto renacentista, eh, practicó la arqueología arquitectónica y un poco lo que él iba haciendo es una reconstrucción de los grandes edificios de Roma y quería mostrarnos cuál era, ¿no es cierto?, la, el papel de su ejercicio teórico, porque no era un ejercicio de arquitectura física, sino teórica, y siempre aparece, ¿no?, la arquitectura como una diosa, en este caso, directamente la arquitectura escribiendo eh, el papel de gestante de la Roma antigua. ¿Sí? Podemos ver una orden mucho más militarista, si ustedes quieren, pero de la misma forma mitológica, ¿no? El papel de la mitología de la arquitectura. Y bueno, eh, este es, y hasta ahí quiero un poco hacer mi tercera ya reflexión. He tratado de alguna forma de contestar el por qué, y no lo quiero contestar, o como ustedes vieron, no es mi interés contestarlo desde el punto de vista personal del profesor, ¿sí? Yo me adscribo y utilizo, o he tratado de utilizar algunas definiciones que nacen desde autores importantes y determinantes de la historia de la teoría de la arquitectura, desde Adolf Loos, Rossi, pasando por los grandes maestros de la arquitectura clásica, todos consideran que es importante el papel de la teoría como fundamento de la disciplina arquitectónica. Ahora quiero comenzar a responder la segunda pregunta, el para qué. Entonces, uno entiende que, ¿por qué estudio arquitectura? ¿Por qué estudio teoría como parte de la arquitectura? Porque es el fundamento. Porque la arquitectura se sostiene sobre la teoría. Porque los valores simbólicos de la arquitectura pura radican en el contenido teórico más que en el instrumental. ¿Sí? Ok. Respondido ese primer hecho, quiero hacer una demostración del para qué. ¿Sí? ¿Cómo opera este conocimiento teórico? Es lo primero que me preocupa. Y para eso quiero traer esta cita del gran arquitecto portugués Álvaro Siza, que, que sigue vigente, ¿no? Él sigue haciendo arquitectura. Uno de los grandes maestros de la arquitectura contemporánea. Y entonces a Álvaro Siza le hacen una entrevista donde hace algunas reflexiones con respecto a nuestra profesión. El libro pues, se llama La arquitectura de la... bueno, ya me voy a acordar el nombre exacto, por aquí está. Dice que se llama Imaginar la evidencia, se llama el librito. Lo tenía ahí arriba. Y fíjense lo que dice, ¿no? Dice,
Cito, abro comillas, el arquitecto trabaja manipulando la memoria. De eso no hay duda alguna. Conscientemente a veces y la mayoría subconscientemente. El conocimiento, la información, el estudio de la obra de los arquitectos y de la historia de la arquitectura tienden o deben tender a ser asimilados hasta perderse en el subconsciente de cada uno. Cierro comillas de la primera cita y a continuación dice esto que me encanta a mí, ¿no? Los arquitectos no inventan nada, transforman la realidad. Creo que esta última frase, que seguramente a la figura del arquitecto ególatra le dolerá mucho, ¿no? Porque ya ven que nuestro ejercicio, como es un ejercicio creativo, muy artístico, como hemos visto, tiende también a inflar los egos, ¿no? Los arquitectos nos creemos inventores, creadores. Pero si un arquitecto de la talla de Álvaro Siza, con todo lo que ha ganado, con todo lo que ha diseñado y con todo lo que ha construido alrededor del mundo, nos dice que los arquitectos no inventan nada, es porque debe ser real eso. Yo creo, igual que Álvaro Siza, que los arquitectos no inventamos. Creamos, sí, pero no inventamos. Lo que pasa es que nuestra profesión es tan antigua como vimos con esas imágenes de la cueva de Lascaux, en Francia, ¿no? 40.000 años atrás. Y ya el ser humano, si es que lo que dice Vitruvio es real, ejerció su capacidad habitativa en esas cuevas. Por eso pintó, por eso dejó una huella simbólica de su ocupación, de su habitar en ese espacio. Entonces, imagínense ustedes, en 40.000 años, en arquitectura prácticamente todo está inventado. Y si no es todo, hay muy pocas cosas que inventar en arquitectura. Y entonces lo que dice Sisa es valioso. Los arquitectos no inventamos nada. Pero dice, y ojo con esta parte, transforman la realidad. Lo que ya existe, lo utilizan y lo transforman, lo recrean, si ustedes quieren. Lo acoplan, lo reutilizan, lo reciclan y le dan una nueva vida a lo que ya existe. Por eso es importante la primera cita. Dice Álvaro Siza, el arquitecto trabaja manipulando la memoria. Es decir, nuestro ejercicio como arquitectos es conocer lo que ya se hizo. Por eso él dice, el conocimiento, la información, el estudio de la obra de los arquitectos y de la historia de la arquitectura tienen que ser asimilados por el arquitecto, porque esa es la base con la que el arquitecto trabaja manipulando en su memoria, pues. Si ustedes no conocen nada, con qué materia va a trabajar la arquitectura? Si un arquitecto no conoce la arquitectura, no puede hacer arquitectura. Y entonces el conocimiento, la información, el estudio de las obras de los arquitectos y de la historia de la arquitectura, ¿qué son? Son las teorías de la arquitectura. Fíjense ustedes, dice conocimiento e información. Eso es teoría pura. El estudio de la obra de los arquitectos es crítica arquitectónica. Y aparece además la historia de la arquitectura. Y entonces, aquí viene el para qué. ¿Para qué necesito conocer la teoría arquitectónica? Para poder hacer el ejercicio de la arquitectura. No se puede hacer arquitectura
si no conozco de arquitectura. Y la única forma de conocer realmente la arquitectura está en la teoría, la historia y la crítica arquitectónica. Eso es un poco lo que nos está diciendo Álvaro Siza en estas citas. Y aquí viene un ejercicio que un poco lo voy a hacer como demostrativo. Y aquí sí les voy a pedir un poco la colaboración de ustedes. Esto que ustedes ven aquí es un carruaje barroco que es parte de los tesoros del Papa. Está en el Museo Vaticano. Entonces es una carroza eh, tallada en madera, bañada en oro. Además, ustedes pueden ver, tiene, donde no está bañada en oro, tiene unas pinturas al fresco. En el interior ustedes pueden ver que están forrados los muebles con un terciopelo, que además es un terciopelo rojo. Para los que no sepan, la pintura roja en en la historia es la pintura más costosa, es el tinte más caro de obtener. En épocas de la conquista, el color rojo lo sacaban de la cochinilla, que es un insecto que vive en algunas especies de cactus, ¿no? Especialmente el cactus de nopal. Se dice que en épocas de la colonia, el, el color, la cochinilla en polvo era más cara que el oro. O sea, valía más una libra de polvo de cochinilla que una libra de oro. A ese punto llegaba a ser tan costoso. Esa es la razón por la que ustedes si ven las imágenes de los reyes antiguos, casi siempre su ropa era púrpura, ¿no? Era roja o tenía un color rojo, porque era súper costoso pintar. Y fíjense ustedes, todo el interior de este carruaje eh, está pintado con terciopelo, está forrado con terciopelo rojo. Si uno quisiera poner un valor, porque el valor de este objeto es ahora incalculable, pero yo me imagino que si uno quisiera volver a hacer uno de estos carruajes, esto bordeará alrededor de los 3 o 4 millones de dólares. Si uno quisiera volverlo a hacer, ese sería el costo, digamos, ahorita, ¿ya? Entonces, bueno, yo no voy a negar las cualidades estéticas de este objeto. Y si a eso le suman que para que esto pueda manejarse necesita al menos unos 4 caballos, y seguramente son caballos pura sangre, el valor de este objeto puede llegar a ser realmente muy alto. ¿Sí? Esto es el primer objeto que quiero mostrarles. El segundo es este otro objeto que yo le trato de buscar como un paralelo. Es un Mercedes-Benz GLC Coupé, el 300 AMG, eh, lo más avanzado o de lo más avanzado dentro de la industria automotriz actual, ¿no? Es un auto alemán. Precio de venta de este vehículo en el Ecuador, más o menos bordea los $130,000. ¿Sí? Es un carro de lujo, ¿sí? Es un carro lujoso, pero innegablemente hay una diferencia de precio importante entre este y este. Entonces yo les pregunto a ustedes, y le voy a preguntar, por ejemplo, primero a Belén Donoso. Belén, tú tienes que escoger uno de estos dos objetos. ¿Cuál escoges? Para ti. Digamos que yo te cumplo un deseo y te doy estas dos opciones. ¿Cuál escoges? Entre el carro y el Entre este anterior, no carro, sé. entre el carro y el carruaje del Papa. ¿Con cuál te quedas? Pues ahorita digamos que si fuera como No ahorita en la importa. actualidad, pues con Solo el carro.
porque ¿Cuál sería le más gusta más a útil. usted? ¿Cuál le gusta más? ¿Este o este? El Mm, que te el guste más. carro. Ya, bueno, la Belén escoge el carro. Vamos a ver a Daisy Vallejos. Daisy, ¿tú qué escoges? También el carro. También escoge el carro. A ver, más bien hago la pregunta. ¿Quién quisiera quedarse con el carruaje? Alce la mano. El Robinson dice, ¿no es cierto? A ver, Robinson, cuéntame, ¿por qué quisieras quedarte con el carruaje? Bueno, creo que tiene un valor histórico bastante alto y también económico. Ya. A mí la respuesta del Robinson, y fíjense que por ahí hay unos 7, 8 que piensan igual, a mí me parece una respuesta válida. O sea, digamos que el valor de esto, ya en plata, en, en, en metálico, digamos, es mucho mayor, ¿no? Vale $5 millones, el otro vale 120,000. Como objeto, si es que lo deberíamos juzgar desde el punto de vista del valor, tiene sentido lo que dice el Robinson, ¿sí? Es un objeto más valioso económicamente y además, dice el Robinson, tiene un plus, que es, tiene un valor artístico y tiene un valor cultural. Yo hasta ese punto estoy totalmente de acuerdo con el Robinson y me parece que está bien. Ahora vamos a la segunda parte del ejercicio. Nos vamos a ubicar en el 19 de noviembre del 2024. ¿Dónde vives, Robinson? Por la Gasca. Ya, vive cerquita además. ¿Ok? Y entonces nos vamos a imaginar 7 de la mañana del lunes, entrega de proyectos en la Facultad de Arquitectura. Y va llegando el Robinson en su carruaje con sus 4 caballos, pues, bajando por la Gasca, ¿se lo imaginan? Tan, 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 ahí con sus caballos, seguramente tendrá ahí el chofer de los caballos. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Cómo le ven? ¿Cómo te ves, Robinson, en esa imagen? Un poco ridículo. Exactamente. Bueno, por decir, digamos que es ridículo por menos, ¿no? Yo le diría el loco este, yo no sé. Pero es que, claro, no le vamos a negar ni el valor económico, ni el valor artístico, ni el valor cultural. Simplemente el objeto, con todos esos valores que el Robinson ve, ya no cabe en nuestra época. Otra cosa sería verle a la Belén llegar en su Mercedes, ¿no es cierto? Todos quisiéramos ser amigos de Belén, pues lleguen un Mercedes-Benz de ese tipo. Está chévere. A lo que yo voy y la reflexión que quiero hacer es que la arquitectura trabaja también así. Es decir, la teoría y la historia de la arquitectura no dejan de reconocer el valor de las cosas. Uno puede decir, sin lugar a dudas, que este vehículo, el Mercedes, es heredero de este. Sí le ven la línea, ¿no es cierto? Y si se van hacia muy el pasado, ambos descienden desde el punto de vista de la herencia, desde la genealogía, de uno de los inventos más importantes del ser humano cultural, que es la rueda, ¿no? ¿Sí? Pues tenemos la rueda, que es el origen de esto, que en algún momento pasó por este objeto y más o menos está terminando en esto el día de hoy. Está bien la reflexión, ¿ok? Bueno, me quedo con esa idea porque les quiero mostrar esto. ¿Alguien conoce qué es esto? ¿Alguien ha visto esto? Natalie Rodríguez. ¿Cachas qué es esto? ¿Podrías decirme, Pues qué crees me que es? parece como si fuera un hotel. ¿Un hotel? ¿En dónde supones?
En- no, no sé, pero en otro país que no es aquí. Ya, Aquí eso bueno, no es Plaza Lagos. ya, bueno, vamos despuesito con eso, que no quiero todavía llegar a ese punto. Me voy a quedar con la respuesta de la Natalie. Me gustan más las respuestas no de los que sepan, sino de los que crean. Porque Natalie dice, para mí eso es un hotel en algún lugar del mundo, en el extranjero. ¿Ok? Esto, ¿qué dices, Dani Zambachi? ¿Reconoces esa La, imagen? sí, la Torre Eiffel ¿En en dónde? Francia. En Francia, Francia. bacán. Torre Eiffel en Francia. Bueno, efectivamente, esto que ustedes ven aquí es Plaza Lagos en Guayaquil. ¿Sí? Y esto de acá, que es más grave todavía, es una urbanización en China. ¿Sí? Esto está hecho en China. Y entonces, fíjense ustedes el ejercicio tan natural, ¿no? Un poco lo que les pasó a los chinos y lo que les está pasando también a los guayaquileños es el ejercicio por el que el Robinson se sentía ridículo. Porque vivir aquí o vivir aquí es exactamente igual a que el Robinson llegue en carreta a entregar proyectos en la facultad por la Gasca. Utilizando la descripción del Robinson, ¿no? Así de ridículo se ve. ¿Por qué? Porque esta arquitectura que estamos viendo en el caso de esto, ¿ustedes saben cuándo fue hecha la Torre Eiffel? ¿Saben o no saben? Esto deberían saber. Bueno, fue hecho en la última década del siglo XIX. Y cuando Eiffel hizo la torre, tenía como objetivo mostrar lo más avanzado de la ingeniería estructural, porque Eiffel tenía una empresa de estructuras metálicas. Y entonces se comenzaba, o eran los inicios, del cambio tecnológico a las estructuras de hierro y posteriormente de acero. ¿Y qué es lo que quería hacer Eiffel? Demostrar las bondades de la última tecnología en construcción. Cuando Eiffel lo hizo, esto era una novedad, era una invención, era una creación nueva. Estaba de la misma forma que en el resto de las artes, ¿sí? Porque si ustedes ven, eh, el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Eiffel operaba, también operaban el origen de las vanguardias, ¿no? Sobre todo el impresionismo en pintura y escultura. Y entonces estamos hablando de una época realmente vanguardista. Tenía sentido lo que Eiffel hizo en su momento, pero ya no tiene sentido hacerlo en pleno siglo XXI. De la misma forma que estas casitas con mansarda, ¿no? Que es la típica arquitectura del siglo XVII y siglo XVIII en Francia. ¿Por qué viviríamos en una casa que se ve como una casa del siglo XVII? Si en realidad vivo en el siglo XXI. No sé si me entienden la reflexión. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar con esta explicación? Que ahora me imagino les parecerá obvio. Es justamente que lo que está pasando en esta imagen, de la misma forma que lo que pasa en esta imagen, son arquitectos sin teoría. ¿Sí? En el mejor de los casos, son arquitectos con un manejo burdo y superficial de la historiografía de la arquitectura. Es un arquitecto sin valor, por lo tanto es un cobarde que ha caído presa de su cliente.
Su cliente le ha convencido y le ha dicho seguramente por una buena cantidad de plata, hazme una cosa como esta. Seguramente al arquitecto chino que le dijeron haga esto, le dijeron quiero que me hagas algo como París. Y le trajeron fotos y el man decidió hacerlo, ¿no? Hay un autor, un filósofo también, muy importante que se llama Walter Benjamin, que es quien en buena medida ayudó a definir, a teorizar y conceptualizar lo que nosotros llamamos la modernidad a principios del siglo XX. El libro se llama El autor como productor. Proviene de otra reflexión que se llama La obra de arte en época de la reproductibilidad técnica. En ambos libros, lo que Benjamin nos dice es que él ya lo avisoraba en su momento. Decía, parece que las tecnologías nos van a permitir copiar las cosas. O sea, parece que se viene un avance tecnológico en donde copiar va a ser cada vez más fácil. Y él se pregunta, ¿y entonces cuál es el papel del artista? ¿En qué momento un artista produce y no reproduce? Y un poco allá quiero llegar con la reflexión. Porque chicos, ¿sí reconocen esto? Natalie, tú que me dices que sí. ¿Qué es? Pinterest. Pinterest. El tristemente célebre Pinterest, que hoy se ha convertido en la máxima referencia para los estudiantes de arquitectura. Llegan los alumnos, ¿qué quieres hacer? Y me sacan el Pinterest y me dicen, así, Arqui, así quiero que se vea. Así, Arqui, esto es lo que yo quiero hacer. Ojo con lo que les voy a decir, porque tengo serias críticas con respecto al tema del Pinterest, pero no voy a ser hipócrita. Yo también tengo Pinterest. O sea, ¿por qué mentiría? Es verdad. Bueno, además, haciendo un paréntesis de este tema, eh, hay un documental que ojalá lo puedan ver, que hace referencia justamente al uso de redes sociales. Y yo veía y les entrevistaban a los creadores de estas redes sociales y decían, claro, ellos generaban estos algoritmos que son muy complejos y que utilizan además inteligencia artificial. ¿Y saben qué es lo que me quedé yo, pero realmente estupefacto del miedo? Los creadores de Pinterest, de Facebook, los ingenieros a cargo de, ¿cómo se llama? De Instagram, les tienen prohibidos a sus hijos utilizar las aplicaciones que ellos desarrollan. Sí, las escuelas más costosas en el área de Silicon Valley, que es donde todos los desarrolladores crean estas maravillas, son escuelas que prohíben el uso de tecnología desde los 3 años hasta los 18 años. Esos niños no estudian con tablets, con computadoras, son escuelas muy costosas cuyo sistema funciona bajo el esquema de pantalla cero. Pero bueno, eso es solamente un paréntesis que les hago para que ustedes también vayan haciendo su reflexión. ¿Qué es lo que pasa con el Pinterest? Ustedes lo que ven en el Pinterest son imágenes total y absolutamente superficiales. No voy a mentir, hay muchas que se ven muy bien, porque además del Pinterest, por sus algoritmos, está hecho para mostrarles los que a ustedes les gusta. Y todo bien, no pasa nada con eso. El problema está en no reflexionar, porque una imagen que aparece en el Pinterest es una fotografía de otra cosa. Cuando yo cojo el Pinterest, por chévere que sea,
sin ninguna reflexión con respecto al autor, al lugar, a la forma en la que se construyó y a las ideas que el autor tuvo para poder crear un objeto arquitectónico en este caso, estoy haciendo lo mismo que estos señores de aquí o que estos señores de acá. Aquí, chicos, con todo el penar, si es que a alguien le gusta, lo siento mucho, pero aquí no hay arquitectura. En eso que ustedes están viendo, no hay arquitectura. Aquí tampoco hay arquitectura. Y claro, ustedes me dirán, no, pero es que Arqui, eso yo le entiendo porque está igualito a una arquitectura del siglo XVII. Da lo mismo, no importa. Porque si ustedes solamente consumen una imagen, están reproduciendo las cosas. Son a riesgo de utilizar un término que puede ser un poco cruel y doloroso, son simples copiones. No son arquitectos. No necesitan hacer 5 años de esta cruel profesión para convertirse en copiones. Hay un montón de gente que está por ahí copiando y copiando y copiando y hasta les va bien. No necesitan estudiar arquitectura para reproducir imágenes. La arquitectura es más que eso. Y tengan cuidado con las fuentes que ustedes utilizan para referenciarse. Porque sí, en efecto, no les voy a mentir. Puede ser que el Pinterest resulte en un instrumento casi como una golosina, ¿no? En la que sea muy difícil. Yo mismo les digo, chicos, como profesor, con toda la honestidad del mundo, yo me he quedado horas en el Pinterest. Y claro, uno se lleva y le lleva a otra imagen y le sigue mostrando más. Había un arquitecto que era profesor de la facultad hace algunos años, un buen amigo mío que ahora vive en Nueva York, el Diego Padilla. Él cuando veía esto y otras cosas parecidas a estas, especialmente en publicaciones de revistas, él hablaba de pornografía arquitectónica. Y yo creo que con lo dura de la definición, tenía mucho de razón. El ejercicio pornográfico, el consumo pornográfico es un consumo acrítico. Es una cosa que llena la vista, la cuestión más superficial, pero evita las preguntas, evita las discusiones, evita la posibilidad de reflexión con respecto a las cosas. Es una imagen superficial y mentirosa de las cosas. Y los arquitectos, nuestro papel es crear arquitectura, es transformar las realidades. Y para poder transformar las realidades necesitamos del peso de la teoría. Y entonces quiero terminar un poco mi clase, la que les tenía preparadas, es esta clase introductoria, con la idea de que he logrado, o espero que al menos para ustedes, se haya aclarado esas dos preguntas. ¿Por qué de la historia, la teoría y la crítica arquitectónica y para qué me sirve? Y eso se resume en este diagrama en el que, eh, como ustedes ven, resalto el papel de la historia como base de las teorías, como la teoría de pronto más importante de las teorías que nosotros utilizamos en la arquitectura. Y hago esta reflexión y esta diferenciación. Una es la arquitectura en la historia y otra es la historia de la arquitectura, aunque eh, tengan, como ustedes van a ver, el mismo fin. La arquitectura que va apareciendo como objeto a lo largo de la historia, cuando es buena, cuando tiene una calidad como objeto y se logra reconocer, sabemos que va a dar este paso
va, va, va a atravesar este gran círculo que ustedes ven aquí. ¿Sí? Va a pasar de ser la arquitectura que aparece en la historia a ser un elemento constituyente de la historia de la arquitectura. ¿Cómo se produce esto? Bueno, cuando el objeto es bueno o tiene la calidad suficiente, va a ser motivo del análisis. El análisis del objeto arquitectónico que se hace, hay un montón de métodos de análisis, pero básicamente lo que se puede analizar de un objeto tiene que ver con el contexto, con su función, con su materialidad y con su significación, ¿sí? Estos análisis que, como les digo, pueden ser de diferente manera, hacen que el objeto arquitectónico pase a través del ejercicio crítico, porque el resultado de un análisis, o si ustedes quieren, la síntesis de un análisis, es lo que nosotros conocemos como crítica arquitectónica. Y la crítica arquitectónica produce teoría de la arquitectura. Y entonces se produce esto que yo les decía. Por un camino o por el otro, es decir, cuando el objeto es nuevo y se estudia, o si el objeto fue estudiado en un pasado y ya es parte de la historia de la arquitectura, tarde o temprano termina haciendo teoría de la arquitectura. Y la teoría de la arquitectura sirve como referencia para poder hacer la reinvención y la producción arquitectónica. ¿Por qué ustedes necesitan conocer de la teoría o de las teorías arquitectónicas? Porque quieren ser arquitectos, ¿sí? Esa es la única razón. Las dos preguntas se resumen en eso. ¿Por qué y para qué? Para poder ser un arquitecto. No hay un ejercicio arquitectónico sin teorías de la arquitectura. Por eso es que, como yo les dije, muchos de ustedes saben, algunos incluso son mis alumnos, yo soy profesor de taller de arquitectura, que es la que les instrumenta, la que les permite hacer la demostración y el aprendizaje de la disciplina arquitectónica. Y reconozco que, sin lugar a dudas, el ejercicio arquitectónico es el más importante de su formación. Pero la teoría, la crítica y la historia de la arquitectura, innegablemente, son la base sobre la cual ese aprendizaje y ese ejercicio arquitectónico se hace. No se puede hacer si no. El riesgo de no conocer esto es que terminen siendo, como les decía, copiones, reproductores de la arquitectura. Y ese es un papel que creo que es vital aclararlo. Ese va a ser el objetivo de esta clase. Y para eso estoy yo aquí, siendo, como suelen decir, nunca me ha gustado verme como un obstáculo, porque no es esa mi pretensión. Mi pretensión es que ustedes aprendan lo poco que les puedo yo enseñar, y básicamente tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Tienen que aprender a hacer crítica arquitectónica, tienen que aprender a leer los objetos de la arquitectura del pasado, a leer y a entender los objetos de la arquitectura del presente y a crear en su mente una cantidad lo suficientemente importante de conocimientos que les permita discernir y tomar decisiones inteligentes, consensuadas, analíticas de las imágenes que ustedes van a ver el resto de su vida. ¿Ok? Bueno, esta es la clase. Les dejo de compartir. Y hasta aquí les reviso yo mañana sus notas y sus apuntes. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a la clase? Observaciones, comentarios, lo que sea. Nada. O sea, qué bestia, qué inteligentes que son mis alumnos.
Ojalá esto se logre demostrar en el examen. Saben decir que entienden todo hasta el examen, donde se dan cuenta que no han entendido nada. Pero bueno, esperemos que sea como ustedes lo dicen ahora. Ok, Natalie, ¿qué dices? Sí, yo tengo una pregunta, si es que tiene que ser para que usted firme dibujos o también se pueden poner fotos. Dibujos, necesariamente dibujos. Nada de fotos, nada de recortes. El ejercicio tiene que ver con eso. Me interesa que dibujen. No importa si tienen que calcar, calquen si quieren, pero es parte de la cosa que creo que es importante para ustedes, ¿no? Aunque sea calcando el ejercicio de dibujar, hace que la imagen se les vaya quedando en la mente, ¿no? Ricky, ¿qué me dices? Mi pregunta, Arqui, es, ¿los 10 libros de arquitectura eran de Vitruvio o de Quincy? Eh, yo te mostré la imagen que le corresponde a la versión que hizo Cuatremedia de Quincy, pero el libro, los 10 libros de la arquitectura, la autoría es de Vitruvio. Lo que pasa es que son libros que se fueron traduciendo y se fueron reeditando a lo largo de la historia. Vi la imagen esa que tuviste, le corresponde a la versión de Cuatremedia de Quincy. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Eh, Karen, no sé si me cuentas quiénes son el grupo uno o los chicos que están en el grupo uno me cuentan. Márquez, Tamara Vázquez, Antonio Molina, Carolina Riasco, Jeremy Guamán, Melanie Tenesaca y Leslie Ya. Félix. Ok, bueno, entonces vamos chicos, déjenme solamente poner aquí nota individual. Vi que habían enviado los trabajos, no los he revisado todavía, pero bueno, hoy vamos a ver el ejercicio. Entonces aquí vamos con el contexto. Esto, ok. A ver, van a compartirnos, me imagino, la presentación. Sí, Arqui, ya le comparto. Un segundo. Ya. A ver, entonces, déjale un poquito en esta primera lámina para anotar los nombres, por favor. Vamos, Lenin, Félix. Disculpe, Arqui, antes de iniciar, mi compañera Carolina Riascos ahorita tiene un problema que no tiene luz, entonces no tiene ni señal tampoco. Por eso se ¿Ya? le salió a la mitad de la clase. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso? ¿Damos nosotros la parte de ella? Claro. Si es que Ya. pero ustedes validan que ella hizo el trabajo y todo, ¿no? Sí, ella hizo su Sí. parte del trabajo. Ya si hizo su trabajo, pues, ¿qué vamos a hacer? No queda de otro. Pero espérenme un ratito todavía. Pues, ya, chicos, pueden empezar cuando ustedes quieran. Arqui, una pregunta antes. Lo de las exposiciones igual van como resumen en el cuaderno. No te escucho bien, Franklin. ¿Puedes repetirlo? Lo de las exposiciones también van como resumen en el cuaderno. No, no, eso no reviso. Eso queda para ustedes. Al menos en el cuaderno. Listo. Tuvimos otra compañera, me parece que tampoco está sin luz. Bueno, en nuestro caso, nos hemos adentrado dentro de la historia universal
desde el año 1910 hasta el 1919. Para esto hay que tener un previo análisis que durante esta década fue crucial ya que hubo un cambio en la historia global, ya sean políticos, crisis económicas, hasta hambruna, por el tema de la Primera Guerra Mundial y lo que desencadenó la misma. Ya, dentro del contexto político, entendemos que esto estuvo marcado por profundas transformaciones sociales, en sí por la Primera Guerra Mundial, lo cual trajo también revoluciones sociales en diversos países, las tensiones que ocasionó esta misma, en especial en Europa. Además, lo que contrajo esta misma hacia América Latina. Ya. Eh, Uno de por así decirlo, este conflicto, lo que es la Primera Guerra Mundial, impactó en sí en la vida cotidiana de las personas por el tema de movilización, la reconfiguración de roles de género, ya que las mujeres comenzaron a ocupar puestos en las fábricas, diversos cambios en los sectores productivos debido a la ausencia de los hombres. Ya. Bueno, también esto contrajo el colapso de los imperios austrohúngaro, otomano y alemán, y esto ocasionó la formación de nuevos estados, una nación en Europa central y oriental. También dentro de esto, Japón consolidó su influencia como potencia regional, aprovechando la guerra por ocupar territorios alemanes en el Pacífico y Asia Oriental. O sea, hizo una reconfiguración territorial, por así decirlo. Ya, además de esto, se adentra lo que es la Sociedad de Naciones, que fue creada para prevenir futuros conflictos, aunque su efectividad fue limitada por la exclusión de potencias, como era Estados Unidos. Ya. Dentro de un contexto social, eh, ocurrió, por así decirlo, por una gran parte, una consecuencia de la industrialización y la urbanización. Las sociedades pasaron por intensas migraciones internas a través de la búsqueda de nuevos empleos en las industrias. Como se mencionó anteriormente, el rol de la mujer, las cuales ingresaron masivamente al mercado laboral, especialmente en fábricas, servicios públicos. Y además de esto, surge el tema de la pandemia de la gripe española dentro del año 1918 hasta 1919, ya que fue esto una afectación demasiado fuerte, ya que afectó entre 50 y 100 millones de personas a nivel global, cambiando la percepción de la salud pública y un cambio en las medidas de control sanitario. En el contexto económico, bueno, este periodo estuvo dominado por las consecuencias de la industrialización y la guerra, ya que como se mencionó, hubo un cambio demasiado fuerte que algunas personas las perjudicó y por lo tanto tuvieron que haber emigrado, ¿no? Por lo tanto, esto dejó como Estados Unidos como principal potencia económica. Además de esto, la producción industrial y minera estadounidense casi alcanzó el 50% total mundial. Ya. Uno de los tratados de Versalles, lo cual impuso reparaciones económicas severas a Alemania, lo cual desestabiliza su economía y contribuye a futuras tensiones. El tema de la producción en masa, impulsada por innovaciones como líneas de montaje, entre ellos un personaje Henry Ford,
lo cual revolucionó las industrias y permitió el crecimiento de mercados de bienes de consumo. También una consecuencia puede ser es el comercio global, debido a que este fue interrumpido por las colonias explotadas intensivamente para sostener las demandas de las potencias europeas durante la guerra. Esto, Listo, ya voy. Pasemos ahora un poco a lo que fue la cultura del mundo durante esta década. Pásale, por favor. Ya. Empecemos por las artes mayores. Primero por la pintura. Hubo grandes innovaciones y cambio en la pintura a nivel mundial. Tenemos vanguardias figurativas como el cubismo. Ahí tenemos como gran referente a Pablo Picasso, futurismo, el dadaísmo, expresionismo y el arte abstracto. Este periodo también marcó el inicio del arte moderno. En cuanto a la escultura, tenemos una transición de estilos tradicionales hacia lo que fueron los movimientos vanguardistas. Estos rompieron con los cánones establecidos dentro del clasicismo. Bueno, el expresionismo en la escultura también buscaba transmitir varias emociones intensas dentro de estas obras. También usaban, o sea, se enfocaban mucho en el uso de materiales no tradicionales. Empezaron a usar el hierro, el acero y el vidrio. Pásale, por favor. Pasando a la literatura, entendemos que los escritores reflejaban el desencanto de la guerra, ya que entendemos como contexto principal la Primera Guerra Mundial, y también exploraban mucho los temas psicológicos y sociales. Tenemos dentro de este contexto un mundo de transformación marcado por el conflicto bélico ya explicado antes, la modernidad y la búsqueda de nuevas formas de expresión. El modernismo emergió como un movimiento literario crucial durante esta década. En cuanto a la música, surgió la música patriótica y de propaganda. Esto era utilizada como herramienta de propaganda, o sea, se enfocaba mucho en la psicología dentro del pueblo para controlarlo. Habían obras que reflejaban la angustia y el caos de la guerra que sentían los ciudadanos. Y también había la expansión de la música clásica moderna y sobre todo una creciente integración de la música con otras formas de entretenimiento. Pásale, por favor. En cuanto a las artes menores, tenemos primero como la moda. Vemos aquí en las imágenes que habían estilos como más funcionales, más sencillos y que eran más cómodos debido a la necesidad de cambiarse a estos cambios dentro de la vida cotidiana. Igual vemos dentro de las imágenes que había una gran influencia dentro del cine, porque ya había un pequeño, una pequeña intención de la globalización dentro de esta época. Y también vemos que el corte de cabello bob se popularizó entre las mujeres como un símbolo de emancipación y modernidad. En cuanto a las artes decorativas, encontramos transiciones de estilos ornamentales hacia estilos con enfoques más modernos, buscando simplificarlos y dándole una función a estos. Igual influye mucho el impacto económico y social de la guerra, como ya vimos en el anterior contexto. Esto impulsó el interés por el diseño accesible y la producción en masa. Pásale, por favor. Ahí. Ya. En cuanto a la fotografía, tenemos una evolución importante en términos de estilo, técnica y función social. La fotografía comenzó a ser utilizada como una herramienta para documentar las condiciones sociales y políticas. Esto es claro, ya que tenemos varias evidencias fotográficas de lo que fue la Primera Guerra Mundial, que ahí vemos que fue un evento decisivo para la fotografía. Los fotógrafos lograban capturar las imágenes impactantes y esto lograba transmitir la desesperación del pueblo. En cuanto al cine y el teatro, tenemos el auge del cine mudo, como ya lo mencioné antes, igual eran muy influenciables dentro del pueblo. Se dieron los primeros largometrajes épicos, hubieron teatro de la Primera Guerra Mundial, se dieron teatros experimentales y el teatro de las vanguardias, y sobre todo el teatro y el cine en 1910 y 1919 fueron influenciados por la experimentación formal.
Bueno, eso también era parte de una compañera, pero ya le voy a decir, ya. A ver, dentro de la historia universal en América Latina, eh, también destacamos el tema político, económico y social. Dentro del sistema político, México inicia lo que es la Revolución Mexicana con Madero, desafiando a Porfirio Díaz, además de Brasil, en la que se establece tensiones políticas por el control del poder en la República oligárquica. Además de esto, el tema de Cuba. Estados Unidos sigue influyendo en la política tras su independencia. En el tema económico, México sigue con el crecimiento económico bajo Díaz, pero con desigualdad. Brasil y Argentina, economías centradas en el café y la agricultura. Y Chile en el dominio de la minería. En el ámbito social, encontramos que México eh, tiene la desigualdad social, lo cual impuso una revolución. Argentina, creciente en el movimiento obrero y luego ocasionará otro caos en la misma. Brasil establece tensiones raciales y sociales post-esclavitud. Bueno, en el tema político, a ver, ya está. No, sí. Bueno, como ya se mencionó, en el tema político, México, a través de Porfirio Díaz, renuncia tras el levantamiento de Madero, el cual quien asume la presidencia, marcando el inicio de la Revolución Mexicana. Además de esto, Haití, el cual se encuentra en una inestabilidad política tras la renuncia de Antonio Simons. Hablando del tema económico, México sufre incertidumbre económica tras el cambio del gobierno y Brasil se encuentra con la economía cafetera, la cual enfrenta dificultades. En el tema social, México, a través de las luchas por la reforma agraria y los derechos campesinos, y Argentina aumenta las huelgas y demandas laborales. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre los acontecimientos también del año 1913. Sé que seguía el 12, ¿me puedes ayudar con la anterior diapositiva, por favor? Ya, con 1902. En el ámbito político podemos decir que en México la Revolución Mexicana continuó con la oposición a Madero y bueno, esta fue creciendo, especialmente con el levantamiento de la duertista. En Haití la inestabilidad política siguió persistiendo y eso también lo vamos a ver continuando con los siguientes años. En lo económico podemos decir que en México la economía fue afectada, seguía afectada por lo que fue el conflicto y la seguridad que había en este tiempo. En Argentina la economía también estaba basada en las exportaciones agrícolas enfrentadas a tensiones y que en años posteriores también vamos a ver que esto va a ir en decadencia. Ya. En lo social podemos decir que en México también la lucha por la reforma agraria fue creciendo, especialmente con Zapata. En Argentina fueron aumentando lo que son las huelgas y las demandas laborales. Esto también no solo fue, digamos, en estos países, porque a lo largo de Latinoamérica empezaron a haber estas revueltas para que los trabajadores y los obreros consiguieran mejores condiciones laborales. Siguiente, por favor. Ya, en 1913 en México, Victoriano Huerta tomó el poder tras el golpe de Estado que se dio a Madero en la decencia trágica. En Brasil se mantuvo la república oligárquica
que aunque persistieron las tensiones políticas internas por la distribución del poder entre las élites regionales. En lo económico, México, la economía colapsó por la guerra y la intervención extranjera. En Argentina, la agricultura siguió siendo fundamental para la economía, pero las tensiones sociales afectaron a la estabilidad. Y esto, bueno, también podríamos decir, un pequeño adelanto, que no solo fue en Argentina, ya que en esta parte, en estas épocas, en Latinoamérica, en su mayoría dependía mucho de las exportaciones de agrícolas, digamos así. En lo social, podemos decir que México aumentó las luchas campesinas y obreras contra el régimen de Huerta, esto en México. En Argentina, las tensiones sociales y laborales fueron creciendo aún más con huelgas y demandas por mejores condiciones de trabajo. Vamos a continuar con el año 1914. En el ámbito político, en el país México, Huerta es derrocado por las fuerzas de Carranza, Villa y Zapata. Estados Unidos interfiere en Veracruz para proteger sus intereses. En el ámbito económico, México, la guerra sigue afectando gravemente la economía, especialmente por la industria y la agricultura de esa época. Argentina, la economía agrícola sigue fuerte, pero persisten las tensiones laborales por todo este motivo que se está dando. En lo social, México crece en las luchas sociales por la reforma agraria, especialmente con Zapata. Haití, la inestabilidad política persiste con intervenciones extranjeras que complican aún más la situación social del país. Viene. A ver, 1915. No, síguele. A ver, 1916. En el ámbito político, em, México, la Revolución Mexicana sigue. Carranza enfrenta a la oposición de Villa y Zapata y se alinea con los Estados Unidos en la lucha contra los rebeldes. En la República Dominicana, Estados Unidos interviene militarmente para estabilizar el país tras años de inestabilidad política. En el ámbito económico, en México, en este año la economía sigue afectada por la guerra. Argentina, por otro lado, la economía agrícola enfrenta tensiones laborales. En lo social, en México, la lucha por la reforma agraria sigue por el anteriormente mencionado movimiento de Zapata. Y en el país de Brasil se intensifican los movimientos del obraje por mejores condiciones laborales y grandes revueltas que se hacían en ese entonces. Ya, sí. Ya, 1917. Ámbito político. México, Carranza promulga la Constitución de 1917 con reformas agrarias y laborales. Cuba, tensiones con Estados Unidos por la intervención en sus asuntos. En el ámbito económico, en esta fecha, México, la economía sigue afectada por la guerra, con lenta reconstrucción. En Argentina, la economía agrícola se mantiene fuerte, pero persisten las tensiones laborales. En lo social, México se implementan reformas agrarias laborales en la Constitución. Y por último, en Brasil, los movimientos obreros siguen creciendo. Ok, en 1918, en cuanto al contexto político, tenemos que en México, Carranza enfrenta desafíos internos, especialmente con Villa y Zapata, debido a que Zapata, como ya vimos, impulsaba estos movimientos sociales. Argentina, tenemos los avances de la reforma universitaria en Córdoba, que buscaba sobre todo democratizar la educación. En cuanto a lo económico, tenemos que en México la economía sigue afectada por la guerra, y bueno, sobre todo esto nos da como consecuencia una lenta reconstrucción.
En Argentina el crecimiento agrícola continúa, pero comienza a sentir los efectos de la Primera Guerra Mundial, recién en este año, 1918. En cuanto a lo social, en México la reforma agraria progresa lentamente y en Brasil crece el movimiento obrero debido a la industrialización. Ya, en 1919 tenemos que en México Carranza consolida el poder, pero enfrenta resistencia a Villa y Zapata. En cuanto a lo económico, la economía sigue afectada por la guerra. Y en lo social, sigue avanzando la reforma agraria lentamente. En cuanto a Argentina, tenemos que Hipólito Yrigoyen asume el gobierno y esto marca el fin de las oligarquías tradicionales que venían siendo el poder en Argentina. En Brasil crece la industrialización y el movimiento obrero toma fuerza. Y en cuanto a lo social en Brasil, el movimiento obrero crece con huelgas y demandas laborales. Bueno, vamos a continuar con la parte de la cultura de América Latina en estos dichos años. Siguiente. Ya, un poco de la introducción. América Latina vivió etapas profundas de transformaciones, desde el auge del cine hasta cine y fotografía, hasta la consolidación de movimientos artísticos y musicales nacionales. En esta década reflejó la búsqueda de identidad, modernidad, en un contexto de tensiones revolucionarias, como lo indicamos anteriormente, cómo va avanzando conforme van pasando los años. Pásale. Ya, en las bellas artes, en el ámbito de la literatura, la poesía y la narrativa adquieren un tinte más social y crítico. Con todo esto, lo que explicamos anteriormente, tienden a adentrarse más en esos temas porque se estaban dando en esa época. Unos representantes eran Gabriela Mistral en Chile, José Martín en Cuba, que sentaron las bases de una literatura profundamente comprometida con las raíces y realidades latinoamericanas. También tenemos la consolidación de tradición poética limeña, que son movimientos de poesía de une romántica y modernista. Aquí tenemos varias imágenes referenciales. Ya, cine y teatro en países como México, Argentina, Uruguay, el teatro costumbrista representó las tradiciones locales, abordando temas como la vida campesina y las luchas sociales. Aquí tenemos el Salvador Toscano, que lanza su película de justo en esta revolución que daba de México. Aquí tenemos igual varias tomas en la diapositiva que podemos observar. También tenemos el cine mudo argentino. Bueno, eso, pasen. Ya, por acá tenemos la música. Vamos a ir un poquito rápido porque no nos queda tiempo. A ver. Desarrollo de géneros nacionales que fue el tango argentino, un principal exponente que fue Carlos Gardel, que llevó el tango de lo que es en Argentina a grandes escalas que se llegó a escuchar por Europa. También tenemos el son cubano, que fue influencias entre africanos, españoles, como quien dice, una unión, y esto llevó a un protagonismo a nivel nacional. Se convirtió, como indicaba, en la base de géneros futuros como la salsa y un puente cultural entre lo rural y lo urbano. También tenemos música patriota, nacionalista, tradiciones indígenas y mestizas con influencias europeas. Tenemos la cueca en Chile, corridos revolucionarios. ¿Qué eran los corridos revolucionarios? Un poco explicando esto. eh, Como se estaba dando en esto en contexto de la Revolución Mexicana y todo eso, teníamos cánticos como ya sea venerando a a los soldados caídos, todo eso, y esto daba como que un realce y apoyaba a las revoluciones y revueltas que se daban en esa época. Tenemos ahí un poco de imágenes referenciales. Ya en cuanto a la pintura, escultura, inicio del muralismo mexicano, impulsado por ideales sociales y políticos de la Revolución Mexicana. Tenemos las influencias como el cubismo y simbolismo que podemos ver aquí justamente en la imagen del Zapata Style Landscape, que era como una unión de estas influencias. Proliferación de monumentos patrios, como tenemos abajo la imagen, y el muralismo. Siguiente.
Ya, en cuanto a la danza, bailes tradicionales como la cueca en Chile, el son cubano, que se consolidaron como expresiones culturales de identidad nacional de ese país dicho. En México, las danzas folclóricas comenzaban a revitalizarse como símbolo de orgullo patrio, como eran las corridas mexicanas. Danzón Cuba reflejó el mestizaje cultural, conectando raíces africanas y europeas. Aquí tenemos unas imágenes de la danza, del tango. Ya en cuanto a la fotografía, nos remontamos en todo este lazo de tiempo, países como Argentina, Brasil, que se utilizó para capturar los cambios sociales, incluyendo migraciones internas que se daban en Argentina, en Chile, en Ecuador, y la vida urbana. Se popularizó el uso de las cámaras portátiles, lo que permitió a los fotógrafos salir de los estudios y capturar imágenes espontáneas. Tal como vemos aquí, el fotografía de cine que fue por Agustín Casalosa, que es un archivo de que se fue, como quien dice, almacenándose de toda esta época. Ya, siguiente. Ya, las artes menores, artesanía, tradiciones populares, textiles en los Andes, Perú, Bolivia, Ecuador, producción de tejidos tradicionales con técnicas ancestrales, cerámica, alfarería. Em, Me olvidaba un detalle. Aquí en artesanía tenemos también en Ecuador, Otavalo, que fue la paja toquilla, que en sí no tenía tanto valor en esa época, tanto valor alto, pero en sí representaba una riqueza artística cultural. Ya en México, en Perú se integraban elementos indígenas coloniales para producir objetos decorativos y utilitarios. Aquí vemos la cerámica de Puebla, alfarería de Perú, que indicaban todo eso en ese contexto. Orfebrería y joyería, Chile y Colombia, diseños indígenas precolombinos. Tenemos ahí igual un ejemplo. Y diseño gráfico. En México, los carteles revolucionarios, como anteriormente mencionaba, los murales de México, que fueron hechos como una propaganda durante la revolución, que eran diseños, como si en diseños sencillos, pero directos que ayudaron a comunicar mensajes políticos y sociales a la gente en sí, y es como que sí le daban en el punto exacto para, bueno, eso. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a hablar lo que es la historia universal del Ecuador en esta misma década. Bueno, en esta década se destaca porque digamos que ya fueron las secuelas de lo que fue la revolución liberal que se dio en 1895, perdón. En toda esta década abarca todo lo que son las secuelas que dejó esa revolución. Siguiente, por favor. Ya, en el contexto político, para hacer un breve resumen, está muy marcado por lo que es el gobierno de lo que fue Eloy Alfaro, ya que al traer él la revolución liberal fue muy perseguida. Además que se fueron cambiando en distintas temporadas de presidente, ya que en un lapso de tiempo, un periodo que marca por 1912 será lo que le conocemos en la historia de quién fue Eloy Alfaro. Y esto también seguidamente genera conflictos sociales y, bueno, que ya vamos a ver a continuación. Se marca también porque en el año de 1913 Alfredo Vaquerizo toma el poder y, bueno, en 1914, como ya hablamos anteriormente en los otros contextos, se inició la Guerra Mundial, lo que también provocó un quiebre de lazos alrededor político y también afectó en lo económico, que también ya estaremos hablando eh, en los otros temas. En el contexto político también esta década se marca mucho porque hubieron muchos conflictos fronterizos con lo que es Perú, que en toda esta década no se resolvieron, sino que fueron tratados, hubo hasta un tratado de paz, digámoslo así, bueno, un arbitraje que se dio por España, pero que a lo largo de la década no tuvo ningún significativo avance porque se permaneció así. Ya. En el contexto económico, durante estos 10 años, el Ecuador es un país, digamos que es monoexportador, solo depende del cacao.
a inicios de esta década, hasta los años 1913, el auge del cacao, de la exportación del cacao es muy grande y empieza a crecer. Y Ecuador solo empieza a depender digamos, del cacao, pero al mismo tiempo se va incrementando mucho la economía en el Ecuador, teniendo como principal expansión, digamos, económica, bueno, centro económico, la ciudad de Guayaquil, que era la más grande exportadora de lo que es el cacao, y también generando más trabajo. Pero cuando estalla lo que es la Primera Guerra Mundial, el Ecuador ya deja de exportar a sus principales países, que eran, bueno, países europeos como Francia y se me fue el otro país, pero bueno, que eran los principales lugares a los que exportaba, pero cuando ya empieza la Primera Guerra Mundial, pero empieza a exportar, que no con tan misma suerte, digamos así, con Europa, pero también empieza a tener una generación económica. A lo largo de este tiempo empieza a decaer lo que es el cacao, la producción de cacao, porque las raciones de cacao empiezan a tener enfermedades, las plantaciones, entre otros problemas, lo cual dio una caída muy grande en la economía en esta década, por lo que empezaron a haber migraciones internas, lo cual ya vamos a estar hablando en el aspecto social. Siguiente, por favor. Ya. El contexto social está muy marcado también por lo que es Eloy Alfaro, ya que a partir de su muerte empezaron a haber divisiones internas aquí en nuestro país, porque unos apoyaban, pero otros no estaban tan de acuerdo con su matanza, con lo que él proponía. Entonces empiezan a haber divisiones internas en todo el país. También en el contexto social podemos decir que este auge del cacao como mencionamos, tuvo gran importancia y se centró mucho en Guayaquil, ya que Guayaquil empezó a ser el centro económico del país. Entonces empezaron a crecer en gran magnitud las personas económicamente y al ser Guayaquil un aspecto donde había más trabajo, más economía, la sociedad, digamos, de las distintas provincias empezaron a migrar mucho a Guayaquil. Pero, ¿qué pasaba aquí? En el aspecto social, las condiciones de trabajo no eran las mejores. Como pudimos ver alrededor de América Latina, en este tiempo de década, se dieron mucho lo que son las protestas sociales y lo mismo pasó aquí en nuestro país. Empezaron a darse en esta década las primeras protestas sociales por unas mejores condiciones de trabajo para las personas, ya que no tenían buenas condiciones de trabajo, lo que esto va a desencadenar en las próximas décadas en lo que también conocemos la matanza obrera que sucedió en Guayaquil. Eso, digamos, ya es el colapso de todas estas asentaciones que ya venían dándose aquí. También en el contexto social se marca mucho porque la educación ya empezó a desvincularse de lo que es la religión católica y empezó a ser algo más laico, con lo que no estaban tan de acuerdo las zonas mejor dicho, de la sierra. Por eso también empezaron a haber divisiones y desigualdades, porque el sector de la costa iba creciendo más, pero el sector de la sierra se mantenía, digamos, en una condición no tan alta a nivel social. Sí. Bueno, dentro de la cultura del Ecuador, en los años mencionados, encontramos que en la literatura el modernismo seguía siendo una corriente predominante, influenciada por autores como lo es Rubén Darío y además de los escritores ecuatorianos como Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camaño y Arturo Borja, los cuales se les conocía como la generación de capital, en la que en muchas de sus obras plasmaron en sus poesías temas de melancolía, muerte y amor, lo cual marcó un hito en la literatura nacional. En el tema de artes plásticas, la pintura reflejaba una mezcla entre estilos académicos y el inicio de búsquedas más personales y experimentales,
como lo es el artista Víctor Mideros, que exploró y transmitió en sus obras temas religiosos y simbolistas, como lo es El Maestro o su obra del Inti Raymi. Además de esto, la música clásica y el pasillo fue un género popular debido a que floreció en este periodo, como lo es el compositor Francisco Paredes de Herrera, que contribuyó a fortalecer el pasillo como una expresión emblemática en el país. Y un poco del contexto ya mencionado es el contexto social. Las artes estuvieron influenciadas por las condiciones sociales del país, caracterizadas por desigualdades y conflictos como la cuestión territorial con Perú y la revolución liberal. Ya. Y aquí podemos observar las líneas del tiempo en distintas épocas. Aquí una pregunta, ¿esto también tenemos que nombrar No, no hay o no habría necesidad. No, ¿no? no, no hay necesidad. Eso ya lo revisé yo. Ya. Bueno, aquí están todas. Listo. Con eso terminan, ¿no? Sí, Ya. Bueno, muchas chicos, gracias. muchas gracias. Ya, ya faltan apenas 20 minutos para terminar la clase. Entonces continuamos con esto el día jueves, ¿ok? Listo, Erki. Listo, chicos. Ya se pueden desconectar si quieren. Gracias, Arqui. Solo Una buena Erki, tarde. Gracias, cuídese. Arqui. Muchas gracias, Hasta luego, Gracias, Arquito. Arqui. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Arqui. Hasta luego. Hasta luego, Arqui.